No sé por qué nadie se atreve, dime por qué nadie se atreve ya a hacer lo que les llene. Nadie se atreve ya. Bueno, aquí nos encontramos con el doctor Fran Fernández Sáenz, médico cirujano general, que nos va a dar su punto de vista referente a las consecuencias de la marihuana. Bueno, la marihuana, la planta en sí, su nombre es la Cannabis sativa. Esa planta tiene muchos componentes propios. El más conocido en cuanto a porcentaje es el llamado tetrahidrocannabiol. Puede ser responsable de la mayoría de sus efectos que tienen en el cuerpo. La distribución de esta planta es bien amplia a nivel de todo el mundo. En algunos países se encuentra legalizada el consumo, ¿no? Como son países en Europa y en algunos países de América del Norte. Aquí en Perú aún su uso no está legalizado. Si hablamos un poco acerca del uso que se tiene o el consumo de esta planta, la planta de por sí, por las características que tiene, los efectos que produce en el individuo, los inmediatos vienen a hacer que los ojos se ponen rojos, hay un rubor facial, si el paciente experimenta una sequedad bien aguda en la boca, ¿no? Se menciona también que puede en un inicio haber una estimulación del paciente, ¿no? Entonces muy eufórico, y estos efectos inmediatos que tiene el consumo de la marihuana, si bien son a corto plazo, hay otros que se mencionan también y se refieren, como son la pérdida de la memoria, ¿no? Más aún en el momento mismo del consumo. Aparte hay problemas en el aprendizaje, alteración en la concentración, ¿no? Se refiere también que el paciente puede experimentar episodios de alucinaciones o delusiones, ¿no? Propias por el consumo de la marihuana. Por lo tanto, el uso o el consumo de esta planta debe ser mucho cuidado, ya que por su característica que es liposoluble, que quiere decir que se almacena fácilmente todo tejido que en su mayoría se encuentre conformado por lo que es grasa. Este medicamento se puede depositar en zonas como son el cerebro o el tejido hepático, por lo cual hacen que su eliminación demore. En una persona que haya consumido, esté consumiendo, puede darte positivo en un resultado de examen de orina días después de haber consumido, ¿no? Eso suele ocurrir con los consumidores espontáneos, que pueden hacerlo una sola vez o muy poca vez, o como con las personas que crónicamente lo refieren, que aún así mucho más tiempo van a presentar positivos en sus exámenes de orina. Si bien se menciona que la marihuana de por sí tiene efectos, se puede decir, negativos, ¿no? En cuanto al comportamiento de la persona, ¿no? Y en cuanto a lo físico, se dice que también tiene efectos que aparentemente son positivos, que aún están en estudio, no está 100% comprobado, están haciendo estudios. Bueno, se refiere que puede ayudar en cuanto a la terapia contra el efecto, por ejemplo, de las náuseas y vómitos, de la terapia contra el cáncer, de aquellos pacientes que reciben quimioterapia. Se refiere que hay una cierta mejoría en cuanto a este síntoma. Se refiere también que puede a disminuir la tasa de incidencia de cáncer en algunas personas que hayan consumido esta planta o no. ¿Y es bueno usar la marihuana para curar el cáncer? ¿Es recomendable usarlo? Claro, por lo que venía comentando, se están haciendo estudios en cuanto a las propiedades farmacológicas o terapéuticas que puede tener esta planta en sí. No está 100% evaluado, y su uso aún se debería continuar, porque antes de utilizar un medicamento se hacen muchos estudios a diferentes niveles
para de esta manera corroborar y tener una precisión de que el medicamento va a funcionar en una persona. Es por eso que hay esta controversia y deberían seguir adelante, ¿no? Porque si por los efectos que aparentemente son positivos en cuanto a que te resuelve alguna enfermedad, se dice que también puede tener un efecto positivo sobre lo que es el asma, ¿no? Hay medicamentos tradicionales que combaten y son muy terapéuticos y van muy bien con la respuesta de un paciente, pero para decir que la marihuana tiene estos efectos, a pesar que nosotros conocemos los efectos negativos, adversos que se suelen presentar con una persona que consume, se debe tener en claro que hay que ir lentos, deben estudiar lo más que se pueda, ¿no? Todas las prioridades, tanto lo bueno y lo malo, para de esta manera se puede decir que el consumo o de repente la planta de por sí tiene también acciones terapéuticas que las cuales pueden ayudar, ¿no? A una persona que de repente necesite alguna otra alternativa frente a algunas otras que ya las ha usado pero no ha tenido los beneficios que ha requerido, ¿no? ¿Y tú como médico, tal vez en algún momento usarías marihuana para solucionar algún problema o algo así? Bueno, no es mi campo para utilizar o tomar una decisión en cuanto al uso de la marihuana. Como digo, primero es en plano de la investigación. Luego de esto, una vez que se investigue y se llega a la conclusión que puede llegar a ser o ser considerado como un medicamento saludable cuando ya es tratado farmacológicamente, eso ya compete a las autoridades, ¿no? Y evaluar a nivel central si es que el uso va a ser debido, ¿no? Y responsable en cuanto a las personas que como pacientes van a poder necesitarlo. Obviamente hay muchas medicinas que se elaboran en base a las plantas, por ejemplo ahí salió la penicilina. Entonces entonces todo esto nos lleva a la idea de que simplemente hay que continúen las investigaciones, que comparen los beneficios y efectos adversos que puede tener esta planta y ver si a la larga o en un futuro se puede tomar la mejor decisión, siempre a favor del bienestar o la garantía de que el paciente pueda mejorar su enfermedad, ¿no? Y dejando de lado el punto de vista médico, ¿tú crees que en el Perú sería correcto legalizar la marihuana? Yo no puedo inferir todavía nada porque como médicos nosotros nos basamos en la medicina basada en la evidencia clínica. La evidencia clínica es evidenciar objetivamente que un medicamento funciona o no en una enfermedad de un paciente. Mientras que todavía no se tenga claro y se hagan muchos estudios para determinar que en verdad es terapéutico, no se podría decir si está bien o no el uso de esta planta, ¿no? Entonces sería muy temprano que yo te pueda decir que si debería o no usarse. Listo. Bueno, muchas gracias por tu opinión y eso sería todo. Bien. Gracias. Gracias.